En medio del árido desierto de Nevada, donde las temperaturas abrasadoras del día podían superar los 40 grados y las noches caían en un frío implacable, se levantaba una construcción imposible de imaginar. A mediados de los años 60, Groom Lake, un lago seco olvidado en los mapas, se transformaba poco a poco en un imperio de acero y concreto. Las primeras imágenes aéreas revelaban la evolución. Donde antes había solo tierra agrietada y polvo, ahora surgían pistas de aterrizaje kilométricas capaces de recibir aeronaves jamás vistas por el público. Los hangares se elevaban como catedrales metálicas, con puertas lo suficientemente grandes para esconder monstruos aéreos que desafiaban toda lógica. Cada día, desde el aeropuerto de Las Vegas, despegaban aviones blancos sin insignias, conocidos como Janet Airlines. En sus asientos viajaban hombres y mujeres vestidos de manera ordinaria, que ocultaban la carga más pesada, el silencio. Ninguno de ellos podía hablar sobre dónde trabajaba, ni con sus familias ni con sus amigos. Era una doble vida. Afuera eran padres, esposos, vecinos comunes. Dentro eran piezas de un engranaje invisible que alimentaba la máquina secreta más poderosa de Estados Unidos. Dentro del perímetro, la base se organizaba como una ciudad fantasma. Carreteras internas, hangares numerados, torres de control, almacenes subterráneos y dormitorios. Sin embargo, había algo extraño. Nadie tenía acceso total. Los ingenieros trabajaban sobre piezas sin saber para qué servían. Los pilotos probaban aviones sin conocer la totalidad del proyecto. Era un rompecabezas intencional, diseñado para que ninguna persona pudiera armar la verdad completa. El aislamiento no era solo físico, era psicológico. Cada trabajador sabía que si revelaba algo, no solo arriesgaba su empleo, también su libertad e incluso su vida. La lealtad estaba garantizada por un juramento sellado con miedo. El Área 51 dejaba de ser un simple laboratorio militar. Se convertía en una fortaleza del secreto, rodeada de desierto, silencio y advertencias de muerte. Desde afuera, nada parecía moverse, pero dentro se estaba forjando un mundo paralelo, una civilización clandestina donde la innovación y el misterio iban de la mano. Las noches en Nevada eran un espectáculo natural, un cielo negro absoluto, salpicado por millones de estrellas. Pero en la década de los 60, ese cielo empezó a mostrar algo más. Granjeros y camioneros comenzaron a reportar extrañas luces sobrevolando la región. No eran aviones comerciales, no eran meteoritos. Eran destellos que se movían con patrones imposibles, frenadas en seco, giros de 90 grados en pleno aire, aceleraciones instantáneas que ningún aparato terrestre podía lograr. Muchos testigos describieron formas triangulares con luces en los vértices. Otros hablaban de esferas blancas que flotaban en silencio, como si desafiaran la gravedad misma. Las carreteras desoladas se convirtieron en escenarios de relatos nocturnos, y los pueblos vecinos alimentaban leyendas que crecían con cada testimonio. Lo que pocos sabían era que, en esos mismos años, el Área 51 realizaba vuelos de prueba con el A-12 Oxcart, un avión espía negro como la noche, capaz de superar 3 veces la velocidad del sonido. Su silueta afilada y sus estelas incandescentes daban la ilusión de un objeto extraterrestre. Sin embargo, no todos los avistamientos podían explicarse con pruebas militares. Algunos informes provenían de pilotos comerciales experimentados, hombres entrenados para identificar cualquier aeronave, que aseguraban haber visto algo que no pertenecía a este mundo. La paradoja se volvía irresistible. Cuanto más secreto guardaba el gobierno, más crecía el mito. El silencio oficial era combustible para la imaginación popular. Y así, el Área 51 se convirtió, sin buscarlo, en el epicentro de la fiebre ovni que comenzaba a recorrer Estados Unidos. Con el tiempo, los rumores sobre el Área 51 dejaron de centrarse en lo que ocurría en el cielo y comenzaron a mirar hacia abajo. Empleados retirados, bajo anonimato, hablaban de ascensores que descendían a niveles profundos, donde los pasillos se extendían como un laberinto subterráneo.
Decían que el verdadero secreto de la base no estaba en los hangares visibles, sino bajo tierra, donde kilómetros de túneles conectaban laboratorios, salas blindadas y cámaras de almacenamiento. Algunos afirmaban que allí se guardaban piezas de tecnología imposible, aleaciones indestructibles, metales que no se oxidaban, motores que nadie lograba descifrar. Había quien aseguraba que existían cabinas de control demasiado pequeñas para un piloto humano, restos que no encajaban con ninguna ingeniería conocida en la Tierra. Entonces, los creyentes apuntaban a un mismo origen, el famoso incidente de Roswell en 1947. Según ellos, los restos de aquella supuesta nave extraterrestre habían sido trasladados en secreto hasta Nevada, y allí, bajo Groom Lake, reposaban junto a otros hallazgos nunca revelados al público. Por cada rumor había una negación oficial, pero en el eco de ese desierto, las negaciones no borraban las preguntas. Al contrario, las hacían más fuertes. Porque si nada extraño ocurría allí, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultarlo? El Área 51 ya no era vista solo como un lugar de pruebas militares. Para muchos, era una caja fuerte interdimensional, un archivo enterrado de objetos imposibles que el mundo jamás debía conocer. El perímetro del Área 51 se convirtió en un territorio prohibido. Los carteles eran claros: acceso restringido, uso de fuerza letal autorizado. Pero lo que verdaderamente helaba la sangre eran los vigilantes invisibles. Quienes se atrevían a acercarse demasiado relataban la misma experiencia. Primero, el silencio absoluto del desierto. Luego, en lo alto de una colina, aparecían camionetas blancas sin placas, observando en silencio. Dentro, hombres sin uniforme, con gafas de sol y prismáticos, seguían cada movimiento. Nunca hablaban, nunca bajaban de sus vehículos. Si el visitante persistía, las camionetas avanzaban lentamente, hasta bloquear el paso. Y si alguien cometía el error de cruzar los límites, soldados armados emergían como sombras, dejando claro que la curiosidad podía costar caro. Se decía que esos vigilantes no solo protegían el perímetro físico de la base, también vigilaban a quienes hacían demasiadas preguntas en los pueblos cercanos. Periodistas denunciaron haber sido seguidos en carreteras lejanas, como si el ojo del Área 51 se extendiera mucho más allá de su valla. El misterio se volvía personal. Ya no era solo lo que se ocultaba en el cielo o bajo la arena, era la certeza de que, si uno miraba demasiado, había alguien en algún lugar que también lo estaba mirando a uno. Para finales de los años 70, el Área 51 había dejado de ser un secreto local. Lo que alguna vez fue solo un punto en el mapa de Nevada, ahora era un fenómeno cultural global. Los avistamientos se multiplicaban, los testimonios se recopilaban en libros, revistas y programas de radio. Escritores y ufólogos describían al Área 51 como el corazón de un encubrimiento extraterrestre. El gobierno, en cambio, mantenía una postura fría: nunca confirmar, nunca negar. En paralelo, dentro de la base, se probaban prototipos de lo que el mundo más tarde conocería como tecnología furtiva. Aviones negros, de formas angulosas, capaces de ser prácticamente invisibles al radar. Desde el cielo nocturno, esos aparatos parecían criaturas alienígenas, sombras que desafiaban las leyes de la aerodinámica. Pero para la opinión pública, eso no era ingeniería humana. Era prueba de que Estados Unidos guardaba algo mucho más grande, un pacto silencioso con lo desconocido. El mito trascendió fronteras. Películas de Hollywood, cómics y programas de televisión convirtieron al Área 51 en sinónimo de lo prohibido. No era solo una base militar, era el símbolo universal del misterio extraterrestre. El secreto había dejado de ser un asunto del gobierno. Ahora pertenecía al imaginario colectivo de todo el planeta. Y cuanto más crecía la leyenda, más preguntas surgían. Si el Área 51 no escondía nada, ¿por qué se protegía con tanto celo?